saludarte, Jorge Romero, coordinador de los diputados de Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? No, es que no te oía cuando nos enlazaron. Oye, Jorge, a ver, Morena está aferrado a que la próxima semana haya reuniones de las comisiones y se vote la iniciativa de reforma eléctrica. ¿Cuál es la posición de Acción Nacional y por lo tanto de todo va por México y que es el bloque de contención? Sí, David, mira, nosotros ya incluso el día de hoy votamos en Jucopo, en la junta que es donde estamos todos los coordinadores, que ya se va a votar el martes. Esto ya quedó. Ellos decidieron, David, aferrarse a que esto fuera de manera express, porque por más que digan otra cosa, así es como quisieron hacerlo, de manera express, al vapor, y pues evidentemente que así, no solamente por los tiempos, sino sobre todo por los fondos, por el fondo de lo que ellos proponen, la oposición, el PAN, no vamos a estar a favor de esta reforma. Y por muchas cosas, David, pero me concentraré en las dos principales. Una, no hay manera de que nosotros apoyemos una reforma que provocaría, David, el que solamente exista la CFE como la prácticamente única participante en producir energía, cuando ya llevamos mucho tiempo en un modelo que además está dispuesto por la Constitución, en donde tiene que haber competencia y concurrencia con el sector privado. Pero además, David, cuando CFE es no nada más la que produce más caro, sino más sucia energía. Así como todo el planeta se está yendo hacia una inercia de energías renovables, verdes, aquí con esta reforma lo que pretenden es exactamente lo contrario, ir a la inversa, seguir quemando combustible y carbón. No hay manera, más allá si nos gusta el presidente, Morena, más allá, estamos hablando del planeta, de la humanidad, y hacia allá la oposición no va a ir. Ahora, se vota el viernes. ¿Tú crees que al gobierno le alcancen los votos para tener 3/4 partes de quienes estén en el Congreso y sacar la iniciativa? No, yo estoy seguro que no los tienen. Eso ni siquiera es una decisión partidista, David, eso fue una decisión de hace casi un año, el 6 de junio pasado, pues de todas las personas, de las millones de personas que fueron a votar, y que en esta ocasión, en la segunda mitad del presidente López Obrador, ya no le dieron esa mayoría. Esa mayoría sí la tuvo en la primera mitad, pero la gente a la mitad, por las razones que tú quieras, querido David, pero la gente, millones de personas, no le dieron ya esa mayoría. Y todas esas personas, David, estamos convencidos, muy probablemente las que votaron por nosotros, la coalición, a lo mejor nunca antes, David, habían votado ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Pero ¿a qué nivel de decepción tuvieron que llegar con este gobierno para que votaran por nosotros? Y nosotros entendemos que es un voto, pues, de frenar. Yo no digo que todo, David, yo no digo que todo lo que proviene de este gobierno sea malo, pero sí aquello que es algo retrógrada y que es algo regresivo y que es algo peligroso, como incuestionablemente lo es esta reforma eléctrica, contestando categóricamente tu pregunta. Sin la oposición no les da la mayoría calificada de 2/3 partes. Esta reforma, te lo digo, el martes no va a pasar. Ahora, Ignacio Mier ha dicho que de los 12 puntos que presentaron ustedes de Va por México, que presentaron ya, según algunas versiones son 6, según algunas versiones son 9. ¿Cuáles son estas sesiones? Iba a decir concesiones, pero no que fuera un rey Mier ni que no fueran pares los legisladores. ¿En qué está cediendo Morena para tratar de llegar a un acuerdo con ustedes? Pues es que eso es lo más chistoso, David. Mira, como tú dices, hay una versión de que ya se dieron 6 de 12, otra que 9 de 12. Creo que ya hay una versión que dice que ya se dieron 18 de 12. Pero lo más chistoso, mi querido David, es que ni siquiera sabemos cuáles son. O sea, estamos en un... Sí, porque de los 12 puntos ya aceptamos 6 o 9. No, es que mira, es más de fondo, mi querido David. O sea, te decía, estamos en un jueguito como de mensajes vía notas periodísticas. Ni siquiera formalmente nos dicen en qué ya coincidieron.
lo tengo que decir con todo respeto, yo aprecio en lo personal a Nacho Mier, si alguna vez escuchas esta entrevista, te mando un gran abrazo, querido Nacho, pero lamentabilísimamente, cada vez nos damos más cuenta que por más disposición legislativa que haya por parte de ellos, al final, David, manda su patrón. Porque, mira, y todos sabemos a quién me refiero, porque nosotros todos somos mexicanos y por lo tanto todos tenemos al mismo presidente, evidentemente. Pero ellos además tienen un patrón. A pesar de decir que ellos son otro poder y que se supone tienen una investidura que la gente les dio, al final, David, hacen lo que les dice otro poder, que es el poder ejecutivo. Y eso es algo verdaderamente trágico, porque se supone que vivimos en una república, y una república lo que significa es que hay división de poderes, y que hoy haya sucedido, ya el poder legislativo está perdido, David, que hoy haya sucedido que en una Suprema Corte de Justicia pues se hayan prácticamente cooptado al otro poder, de verdad, pobre México. Y por eso nosotros, con todo y las consecuencias que se vengan, David, estamos firmes, con todo y lo que se ve. Me gusta escucharte así, porque al final del día, yo una de las cosas en las que nunca creí, yo creí con esa generación de que veía a los diputados levantadedos, regresamos a los diputados levantadedos, y 2 o 3 veces en la mañanera el presidente los ha incitado, provocado, como lo quieras ver, a ustedes los de Acción Nacional, a que voten libremente, a que voten de acuerdo con ponerse del lado de México, a una cosa así dice, cualquier cosa que eso signifique. ¿Qué pasaría si algún legislador de Morena votara en contra de la iniciativa del presidente? Claro. ¿Qué diría de él? No lo había pensado así, mi querido David. Pero Jorge, es que así es. O sea, tú imagínate, no sé, que alguno, 2 diputados o más, o diputadas dijeran, no, pues nosotros sí estamos que queremos que las cosas se queden como están y votamos en contra del proyecto del presidente. ¿Qué pasaría con esos legisladores? Bueno, mi hermano, mira, si a la oposición desde la mañanera nos dice que no votar según lo que él cree es traición a la patria, David. O sea, para él ya es el delito de traición a la patria. ¿Sería traición a la patria, Jorge, que no votaran de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a quienes representan? Yo creo que eso sí sería traición a la patria, no votar a favor o en contra necesariamente. Mira, yo creo que, insisto, si a los de la oposición, por no votar como él dice, nos llamaría traidores, contestando a tu pregunta, si alguien de Morena no vota como él dice, yo que lo incendian en el Zócalo, ya no sé ni a dónde llegaría. Pero nada más, retomando... Se lo llevan a Claudia para que lo queme. Mira, yo nada más, retomando una idea, decías, de verdad muchos pensábamos que la época de los diputados levantadedos ya había quedado atrás. Y ahora resulta que quienes son esa versión, pero quintuplicada, David, eran los que hace 20 años más lo criticaban, el levantadedismo. O sea, vueltas que da la vida, David. Pero mira, yo por eso... Bueno, no todos, porque algunos estaban levantando dedos, nada más se cambiaron de partido. Siguen haciendo lo que hacían cuando eran legisladores del PRI. ¿Qué te puedo decir? Yo lo que hoy te puedo decir, David, es que nosotros, y de verdad esta idea la quiero enfatizar, no se trata, para toda la gente que nos escucha, no se trata de estar nada más de contreras, de nada más negarse a todo, a priori, automáticamente, nada más porque lo propone alguien distinto a uno. En verdad no es eso. Simple y sencillamente de fondo, insisto, David, no podemos nosotros apoyar una reforma que pretende estatizar por completo la producción de la luz y con el falso discurso de que es por nuestra soberanía. Déjame ponerte un solo dato. Hoy, ¿sabes cuánta luz produce CFE? El 30%. Y pretenden de la noche a la mañana con esta reforma darle una patada a todo el sector privado que produce el otro 70%. ¿Cómo pretenden, para empezar, cubrir con ese otro 70% que no produce hoy CFE? 2, como te decía,
Nuestra Constitución, el artículo 25 lo dice, para que México se desarrolle como país, tiene que concurrir el sector público, el gobierno, la CFE, claro, junto con el sector privado, con particulares, David, como tú, como las personas que nos escuchen, que también producen cosas en este país, porque este país es mucho más su gente, sus particulares, que sus gobiernos, que gracias a Dios son gobiernos que van y vienen, y lo digo también por uno, por mí, nosotros sí, claro, venimos. Una de las cosas que tienen que entender, o que qué bueno que la entiendas tú, Jorge, es que los legisladores van y vienen, pero los mexicanos seguimos. Pues claro, como si los mexicanos no produjeran zapatos, comida, leche, pintura, lo que se te ocurra. Y ya estamos en un modelo en donde los particulares también producen luz, electricidad. Y por cierto, la producen, David, más barata. Y además la producen más limpia. Y ahora lo que quieren es que prácticamente CFE sea hegemónica. Apenas si por ahí se ofrece que un particular produzca, ahí, si de milagro se ocupa algún particular, y mientras cómo se produce energía, quemando combustóleo porque ya no tienen dónde guardar. Yo creo que el problema de origen de esta reforma energética es que, y lo dicen abiertamente el gobierno, lo dice abiertamente el presidente, es para fortalecer a CFE. Por mí que CFE se la arranque. A mí lo que me interesa para mi familia, para los negocios, para el desarrollo del país, es que tengamos mejor energía, más barata, y que cuide el medio ambiente. Oye, querido Jorge, ¿te puedes quedar en la línea? Claro, encantado, David, claro. Seguimos después de una pausa. Entonces, podemos estar tranquilos de que por lo menos ustedes, los de Acción Nacional, y en el deseo más de Semana Santa que yo pudiera tener, que los del bloque de contención, que los de Va por México, no van a permitir la contrarreforma eléctrica. Te lo puedo, vaya, no veo yo el futuro, pero te lo puedo asegurar, querido David, no solamente a nombre del PAN, ya hemos sido, lo tengo que decir, los 3 coordinadores, incluso las 3 dirigencias de PAN, PRI y PRD, los que ya salimos, incluso el día de hoy nuevamente lo hicimos, ¿sí? A dejarlo claro, nosotros no podemos ir con esta reforma. Y mira, David, cobra una importancia especial. Si el martes se da esta votación como ya está planeado y no pasa esta reforma, va a ser la primera vez de esta autodenominada 4T, va a ser la primera vez que no le pase algo al presidente que él propuso. E insisto, mira, yo insisto, David, yo no quiero sonar con tu auditorio como alguien que se jacta, ¿no? O sea, que celebra que no le sale algo al presidente. No, es que aquí no es el presidente o Morena o el PAN o el PRI o el PRD, es México. Exactamente. Te juro que me leíste la mente, mira, aquí... No, es que al menos tenemos, pues que sí tenemos convicciones parecidas. Yo creo que lo importante en la política y en la vida es lo que beneficia a las personas, o a la mayoría de ellas. Claro. Y la iniciativa que plantea el presidente le sirve a CFE, le sirve a Bartlett y a sus empleados, le sirve al gobierno, pero va a terminar generando energía más cara, más contaminante, volver a la década de los 80 cuando se racionaba la energía eléctrica en este país. Y mira, por ejemplo, David, nosotros estamos teniendo un proyecto alterno. Fíjate cómo nosotros visualizamos a la CFE. Nosotros, PAN, PRI, PRD, no estamos pretendiendo que desaparezca la CFE. A diferencia de ellos, que dicen que se haga a un lado el sector privado y sea preponderante CFE, nosotros, a diferencia de ellos, no queremos que sean preponderantes los particulares y se haga a un lado CFE. No, lo que queremos es que compita la CFE como un participante más, y que si como un participante más, con órganos reguladores, con reglas a las que se tiene que someter igual que los demás, empieza a producir mejor, David,
Si CFE empieza a crecer como empresa, por prácticas sanas, eficientes, eficaces, si empieza verdaderamente a funcionar y le empieza a ganar a los particulares, pues esa es una bendición para este país. Le aplaudimos a la CFE. Claro, quiere decir que una empresa del Estado funciona como debe funcionar, como una empresa del Estado, porque el origen del capital no es irrelevante. Yo digo mucho que a mí no me importa si la empresa es española, canadiense, de los Estados Unidos, lo que me importa es cuánto pago en mi recibo de luz. En el caso, por ejemplo, de Petróleos de Noruega, de Statoil, es una empresa de la corona y opera como empresa privada y es más eficiente que las empresas privadas en la explotación de petróleo. Eso es lo que debemos aspirar, no debemos aspirar a mausoleos de ineficiencia que le cuesten tan caro al erario como hoy. El CFE nos cuesta 72,000 millones de pesos. O como por ejemplo, es doloroso para un mexicano decirlo, o como por ejemplo Pemex, que lleva 2 años teniendo más de 200,000 pesos, más de 200,000 millones de pesos de déficit. No solo no produce, sino que tiene que meterle el Estado dinero a Pemex por un modelo estatista, por un modelo que tiende al monopolio, que es exactamente lo mismo que quieren hacer con la CFE. Nosotros lo que buscamos, insisto, es que la CFE exista, compita, siga siendo el Estado, por supuesto, David, siga siendo el Estado el que sea rector y regulador del sector. Cuando dicen apoyar a las empresas casi para que solo la ley de la oferta y la demanda impere, no es verdad. Pues nosotros proponemos y defendemos la regulación, la rectoría del Estado, pero con reglas que sabemos que están probadas a nivel mundial, que son las que funcionan. Porque como yo le he dicho en 1,000,000 de espacios, cuando tú a un sector productivo, David, le quitas la competencia, lo que lo vuelves es incompetente. Claro. Donde no hay competencia se genera incompetencia. Así es. Mi querido David. Yo solo espero y tengo verdadera fe, verdadera convicción en que los de Va por México le cumplan a México. Le cumplan a los cientos de millones de mexicanos que les depositamos la confianza en el Congreso y que hagan lo correcto. Sí, mira, me atrevo a decir, David, bueno, como te decía, es la primer reforma constitucional que se viene en esta, pues si me permite decirlo, todavía nueva, por así decirlo, legislatura. Es la primera reforma que pretenden constitucional, en donde se ocupa, como decíamos, una mayoría calificada de 2/3 partes que no tienen. Ha sido, te lo confieso, David, un proceso difícil, sinceramente. No te creas que es tan fácil. PAN, PRI, PRD, llevábamos décadas, David, de pues cada quien sostener su propia bandera. Pero pese a todas las dificultades, si algo nos une, en verdad, como tú lo decías, es no ver que le salgan mal las cosas al presidente, sino ver que las cosas le salgan bien al país y que ojalá este gobierno pueda entender que México también somos los demás, los que no opinamos necesariamente igual que él. Es como cuando, para toda la gente que me escuche, es como cuando tu papá o tu mamá, a quien amas con todo tu ser, te dice algo con lo que a veces no coincide. Pues caray, se vale a veces no coincidir, y no por eso no quieres que a tu familia le vaya bien, no por eso dejas de ser parte de esa familia, simplemente a veces no coincides. Ojalá y este gobierno pueda entenderlo, pues si quieres con este ejemplo hiperreduccionista, pero que en el fondo es exactamente lo que está pasando. También habemos personas que podemos pensar diferente y que igual queremos el bien para nuestro país y el bien personal para él. En verdad también lo digo, el bien personal para él. Es que el bien personal para el presidente es el bien personal para todos los mexicanos. Querido Jorge, te agradezco muchísimo y platicamos la semana que entra. Al contrario, querido David, te agradezco mucho a ti y encantado. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.